Sí. Bueno, comenzó el mes de septiembre y bueno, pensando en septiembre un poco, pensando en septiembre pensamos un poquito en la historia y vamos a tener una nueva serie que se llama Haciendo Historia. Sí, vamos a hablar un poco de historia. No sé cuántos de ustedes les gusta la historia o cuando iban a la escuela les gustaba la historia. Ah, yo creo que depende mucho del maestro, ¿no? Yo creo que depende mucho del maestro porque la historia es fascinante, o sea, pero también es aburrida. O sea, pero depende mucho del maestro. Cuando uno está chiquito y va a la escuela y le enseñan, y a veces realmente no te, a veces, bueno, vuelvo lo mismo, aclarando, depende del maestro, ¿no? Porque a veces solamente es, apréndete, no sé, las fechas, apréndete los nombres y, o sea, son un montón, realmente un montón de fechas y un montón de nombres con trabajo se aprenden el del maestro, ¿no? El maestro tiene que llegar y poner el nombre, me llamo fulano de tal, ¿no? Y si tiene un nombre así llamativo, pues te acuerdas del nombre, ¿no? El maestro Archibaldo, ¿no? Te acuerdas del nombre porque tiene un apellido así, pero si tiene un apellido común como Domínguez, dices, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe, no? El Gasparín, entonces le empiezan a poner un nombre, un apodo, porque no te acuerdas realmente del nombre del maestro, entonces le pones algo allí. Así que si con trabajo te aprendes el nombre del maestro, y más cuando vas a la secundaria tienes varios maestros, con trabajo te aprendes el nombre de cada uno de ellos. Ahora imagínense aprenderse el nombre de todos los personajes de la historia, es bastante complicado. Ay, gracias, Fer. Entonces, ¿qué pasa en ese asunto? Que todo depende realmente del maestro, de quien lo va a enseñar. Porque ahora recientemente estaba estudiando historia y me ha encantado. O sea, a lo mejor porque ya soy más grande y conozco algunos conceptos, ¿no? Algunos algunos asuntos internacionales, los comprendo mejor que cuando era pequeño. Cuando son chiquitos, no, pues que cuando en aquel tiempo, ¿no? La Unión Soviética y cosas así, la URSS. Pero ya cuando eres grande, ya como que lo razonas mejor, lo comprendes mejor y te interesa la historia. Te interesa la historia. Recientemente también veía dentro de la historia y pues la iglesia ha estado en la historia. O sea, ves libros de historia y la iglesia aparece de una u otra forma. A veces quemada, pero a veces aparece muy bien. O sea, aparece como, como, este, como centro de la historia, ¿no? Y cuando yo veía la historia, cuando estaba en las tareas y de repente salía a la iglesia, yo decía, de aquí soy, ¿no? Y esto yo me lo sé. Y yo ya me gustaba. Ahora voy a poner un poquito más atención a esta parte porque me gusta, ¿no? Entonces comprendía algunas cosas y me gustaba porque precisamente la historia realmente es fascinante. Por lo mismo depende mucho del maestro. Si te dicen las fechas y todo eso, imagínense recuerda cuando nos dejaban tareas, bueno, antes, ahorita ya es puro computadora, pero antes dejaban la tarea y las biografías, ¿no? Y tenías que ir a conseguir las estampitas de los personajes de la historia. Entonces era tener, ¿a quién tienes tú? Yo tengo 3 Morelos, ¿no? O sea, parecían coleccionables, ¿no? Entonces de repente que tenías que escribir la biografía, pegabas primero la estampita, luego ibas a copiar y ¡ay, no, qué rollo! Pero ese era el asunto con eso. Pero ahora que la veo, digo, la historia es realmente fascinante. Yo tuve un maestro, en este caso de historia de la iglesia, en el Instituto Bíblico, que siempre que se paraba a dar su clase, él decía, esta historia es fascinante. O sea, iba a tocar un punto determinado de la historia de la historia de la iglesia, ¿no? De Cristo para acá. Y siempre que decía eso, o sea, le ponías atención y te comenzaba a contar porque no era solamente fechas y datos, sino era más bien la narración de cómo era como escuchar un cuento. Entonces era realmente interesante. A mí me gustó tanto la historia de la iglesia que cuando nos tocó dar clases de Instituto Bíblico, por varios años di historia de la iglesia. Era una de mis materias, otra de mis materias era dones del Espíritu, pero una de las materias que daba era historia de la iglesia porque me encantaba. Ahora, pensando en esto, pensando en la historia, porque este es un mes donde hay mucha historia, pero no nos vamos a enfocar en la historia del país, sino nos vamos a enfocar en la historia de la iglesia. Pensando en esto, la iglesia tiene que seguir haciendo historia. O sea, la historia no terminó. Usted lee la Biblia y pues están el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y lee, y la historia no termina allí. Hay no sé si es analogía muy curiosa que siempre se ha dicho, todos los libros tienen un amén o un saludo final. Pablo escribe sus cartas, bueno, Dios los bendiga a todos, cuídense, los amo. O sea, todos tienen un final, pero cuando lees el libro de los Hechos, que cuenta la historia de la iglesia de aquel tiempo,
el libro de los Hechos no termina con un saludo final, diciéndole, bueno, pues nos despedimos, nos vemos, hasta pronto, ¿no? Sino el libro de los Hechos termina simplemente como que ahí se cortó. O sea, no hay un siguiente, no hay un pasaje siguiente, ya no sigue escribiendo, el escritor es Lucas, ya no hay un siguiente libro, un siguiente capítulo, pero no termina como concluyendo. Simplemente dice, Pablo siguió predicando el evangelio en Roma, estando preso en Roma, siguió predicando y ahí termina. Y eso muchos cristianos a lo largo de los años lo han interpretado como el que el libro de los Hechos no ha dejado de escribirse. Así que hasta la fecha seguimos haciendo historia. Si hoy el libro de los Hechos siguiera escribiéndose, alguien diría, bueno, pues la iglesia en México, la iglesia en Australia, la iglesia en Argentina, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia en Europa, y seguirían hablando de las formas de los representantes principales de las iglesias en cada ciudad, de cuántas iglesias, de cuánta gente hay. Hablarían de todas esas cosas, de las visitas y todo eso. Todavía seguirá haciéndose, pero como ya no se siguió escribiendo, nosotros en nuestra vida personal seguimos haciendo historia. Seguimos haciendo historia. Y esta es la parte en la que yo quiero que usted pueda reflexionar el día de hoy, que Dios nos ha llamado a hacer historia. Dios nos ha llamado a hacer historia. Dios no nos ha llamado solamente para que nosotros vengamos, conozcamos a Él y pues aquí estemos, sino que nos ha llamado para marcar el mundo, para impactar el mundo. Ahora, eso es bastante difícil. Con esto no quiero decir que usted va a ser un día alguien famoso, esperamos que sí sea, pero no quiero decir usted va a ser un día alguien famoso, que ahí va, no, sino que en nuestra pequeña historia, en nuestro pequeño lugarcito en el que Dios nos puso, debemos dejar una huella, debemos dejar una marca. Porque hay personajes que desaparecieron, simplemente nadie se acordó de ellos. ¿Sí? Imagínense cuántos personajes hubo aquí en el entorno de los personajes de la Biblia, pero de ellos no se escribió. Se escribió de los que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque marcaron, porque dejaron algo que impactó, que llamó la atención. Entonces yo quiero que pueda usted pensar el día de hoy en tres aspectos. Voy a hablar de tres cosas que hacen que alguien sea alguien que deja huella, o alguien que marca la historia, o alguien que es parte de la historia, alguien que puede poner ese énfasis en la historia. La primera cosa, para poder hacer historia, la primera cosa es colarse en la historia, ¿sí? Meterse en la historia. Es hacerse presente en la historia. Porque puede ser que nosotros estamos viviendo nuestra vida normales, pero no le damos un giro a nuestra vida donde podamos realmente mostrarnos, donde podamos realmente hacernos presentes. Muchos somos como, yo lo puedo ver desde mi punto de vista introvertido, vamos a pensarlo así, donde simplemente no figuras. Si no te llaman, no apareces. Si no te presentas, no apareces. ¿Por qué? Porque simplemente está uno así, como escondido. Es como David. Cuando David iba a ser gobernado o coronado como rey, o iba a ser ungido como rey, llaman a su familia y dicen, a ver quién, pues su papá dice, a ver papá, dime quién de tus hijos vamos a ungir como el rey, tráelos a tus hijos. Entonces llega Samuel, que va a ungir al rey de Israel, y el papá dice, a ver quién, bueno, fulano, todos los grandes, todos los sobresalientes. Y a David dice, bueno, hoy va a venir el profeta a ungir a alguno de tus hermanos, tú vete a cuidar las ovejas. O sea, simplemente David no figura. David está escondido y lo mandan a cuidar las ovejas. Entonces Samuel llega, ve a todos y dice, bueno, pero ninguno de estos Dios escoge. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿hay alguien más? ¿Tienes un hijo más? Y dice, pues sí, pero es el que está cuidando las ovejas. Pues tráelo. Y lo mandan a traer y David entra en la historia. Ese personaje no es un personaje que lo hizo a propósito, sino un personaje que lo metieron a fuerzas. Así que a veces, escuche, hay dos personas. Una, la que se mete, y en la que lo meten en la historia. Y a veces alguien lo meten, pero se sale, porque dice, no me gusta que me metan, no me gusta que me involucren. Se sale de la historia, pero hay quien se mete. No sé cuántos de ustedes son de esos que se cuelan, ¿no? En las filas o en no sé, en las fiestas, ¿no? Dicen, no me invitaron, pero yo vine. O sea, no sé cuántos realmente son de esos que dicen, yo aquí, y se mete, se cuela en la historia. Entonces, hay personajes o hay vidas que se van a colar en la historia.
Hay gente que se va a meter y hay gente que la van a obligar a meterse en la historia. Hay gente que dice, yo no quería, pero pues me metieron. No sé cómo fui a terminar donde estoy ahora. No sé cómo fui a quedar en el lugar en el que estoy. No sé cómo alguien pensó en mí, cómo alguien se imaginó que yo podría hacerlo, ¿sí? Pero terminas allí, o sea, terminas entrando dentro de la historia. Terminas allí, porque nadie tiene una perspectiva apropiada de ti. Entonces terminas haciéndolo porque alguien te metió, porque alguien te involucró. Entonces eso es interesante, porque Dios quiere que seas parte de la historia. Dios quiere que lo seas. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 24, una historia. Y entonces dice, pero una mujer, bueno, les doy el contexto de esta parte rapidito. Resulta que Jesús anda, ya sabe, por la ciudad. La gente sabe que Jesús sana. Un hombre llega y le dice, Señor, mi hija está gravemente enferma. Por favor, quiero que vayas y ores por ella. Así que Jesús dice, ok, perfecto, vamos a tu casa. Y mientras van de camino a la casa de este hombre, una mujer se mete en ese momento. Y esto me llama la atención porque la hija está grave. Y yo creo que cuando esta mujer se mete, que dice aquí, pero una mujer que desde hacía hacía 12 años, yo estoy leyendo muchos aquí, hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Se puede... esa parte estoy mal aquí. Ok, vino y por detrás y tocó el borde de su manto. Para los que están leyendo en línea, esa parte última no va en el texto. ¿Qué pasa? La mujer se metió. Y entonces cuando la mujer toca el manto de Jesús, Jesús hace una pausa, porque va caminando por la ciudad, hace una pausa y dice, a ver, ¿quién me tocó? Y esa parte es la que me llama la atención, porque el hombre que le dijo, ora por mi hija, él está desesperado. Él dice, Señor, quiero que vayas y veas a mi hija. Y de repente se le ocurre a una señora meterse en el asunto y tocar a Jesús. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y pues los discípulos dicen, Señor, pues todos te están tocando. O sea, ¿por qué no seguimos avanzando en el asunto? No, alguien me tocó. O sea, Jesús dice, no, a ver, alguien me tocó. Y hace una pausa. Y la historia que era de Jairo, que era el personaje, de repente se ve interrumpida por alguien más que entró en esa historia. Entonces Jesús atiende a la mujer, la sana, o más bien ya la había sanado por el toque de ella, pero atiende a la mujer, o sea, trata con ella, habla con ella, y después van, y cuando llegan a la casa de Jairo, la niña ha fallecido, que después Jesús la resucita. Pero el punto aquí es cómo esta mujer interviene en una parte de la historia de alguien, se mete y se hace presente en la historia. Y ese es alguien que de una forma a propósito se involucra. Y este es el llamado para muchos que de repente están como en una posición neutral, donde dicen, sí, pues la iglesia, sí, pues lo que hay que hacer, sí, pues estamos, pues supe que están haciendo esto, supe que, sí, creo que van a hacer una oración, no sé si es el sábado, el domingo, no sé qué día, pero pues yo sé que van a hacer una oración. O sea, es simplemente personas que sí, dicen, sí, pero no está buscándolo a propósito. No está colándose en la historia. De repente tal vez hay gente que dice, yo quiero que me den una invitación personal, directa, así como que me digan a mí. Pero a veces hay que hacer de meterse, ¿sí? Hay que involucrarse. Hay que intervenir. Hay que opinar. Y mire, se lo digo yo que soy introvertido y que me cuesta mucho trabajo de repente meterme en las situaciones. Hay que intervenir. Si en algún momento necesitas aparecer o necesitas presentarte en algo, tienes que involucrarte, tienes que hacerte presente, tienes que mostrarte, tienes que decir, aquí estoy, hola, aquí estoy presente. Entonces, en muchos aspectos la iglesia necesita personas que hoy quieran hacer historia con la iglesia. La iglesia hará historia hasta que Jesús regrese, porque han pasado tantos años y en muchas ocasiones la iglesia ha sido tan atacada. Pero hasta la fecha la iglesia sigue y va a seguir y va a continuar todo el tiempo que sea necesario. Y la iglesia va a intervenir. Pero para llegar a este punto es tener que pensar, tengo que meterme en esta situación. Tengo que involucrarme. Es cuando tengo que decir, a ver, ¿qué puedo hacer?
quisiera apoyar con algo, pero o bien no tengo una idea, o bien tengo una idea, pero tal vez mi idea no es tan buena. Bueno, queremos escuchar la idea. No existen malas ideas. Siempre hemos dicho, a veces hay alguien que siente algo y decir, a ver, aquí hace falta esto. ¿Lo ve por qué? Porque es algo que tiene el deseo en el corazón. Y nadie más tal vez lo ve porque no hay alguien que lo tenga en el corazón. Y siempre decimos, así nacen los ministerios. Un ministerio nace de alguien que tuvo el deseo de hacer algo. Algo que tal vez no figuraba, algo que tal vez no aparecía. Estamos acostumbrados a cantar, predicar, pero la iglesia es más que eso. Y a veces alguien dice, yo no sé ni cantar ni predicar, pero me gustaría que pudiéramos hacer algo como esto. Y entonces a veces necesitamos a alguien que diga, a ver, yo quiero hacerlo. O a veces necesitamos meter a alguien, meterlo y decir, a ver, tú lo vas a hacer. Pero ese que metemos a veces no funciona. Porque lo metimos a la fuerza. A veces sí funciona porque solamente lo que necesitaba era un empujoncito. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensar que tenemos que colarnos en la historia. No puedes hacer historias si no te cuelas en ella, no te metas en ella, no te involucras en ella. Otro ejemplo es la historia de Jacob y Esaú. Esta también es una historia fascinante. Jacob tiene dos hijos que nacen el mismo día, pero el asunto con el tema de los hijos en aquel tiempo, yo pienso que hasta el día de hoy sigue aplicándose esa bendición. El tema con ellos es que el primogénito recibió una herencia especial, una herencia muy buena. Los hijos siguientes recibían sus herencias allí, pero el primogénito recibía la mejor herencia. Así que en este caso, como son gemelos, pues le dan la herencia al que nació primero, ¿no? El primero que nace, ese es el que va a tomar el título de primogénito. Entonces Esaú es el primogénito y Jacob pues es el segundo. Pero resulta que hay una situación aquí porque Jacob quiere la bendición y Esaú es así como que, bueno, pues sí me tocó ser primogénito, pero pues tampoco es como que, estoy muy fascinado con mi título de primogénito. Y Jacob es alguien que realmente está toda su vida creciendo diciendo, yo quisiera ser el primogénito. Hasta un día que le dice a Esaú que está guisando, Esaú llega, tiene hambre, ya sabemos esa parte, ¿no? Y le dice, dame de comer, y él dice, bueno, pues te lo vendo, dame tu primogenitura. Y Esaú dice, sí, como quiera, todos, me voy a morir, ¿no? Tómala, así. Dice, no, pero a ver, pero prométemelo, dice Jacob. Y por eso muchos dicen, Jacob le robó. No le robó, se la compró y ese día se la vendió. O sea, no lo robó, no es que el Jacob es un ladrón, no, Jacob compró. Con un precio muy mínimo, pero lo compró. Es como los que buscan en Walmart pantallas a peso, ¿no? O sea, lo compró. Así que Jacob dice, bueno, véndeme tu primogenitura, se la vendió. Y con el tiempo, cuando llega el día de la bendición, Jacob se disfraza por ayuda de su mamá, se disfraza de su hermano porque para colmo su hermano era velludo y él no era velludo y así. Su hermano olía a campo y él olía a casa, ¿no? O sea, Esaú era extrovertido y Jacob era introvertido, ¿no? Y entonces llega ese día y se presenta ante su padre que está ciego, no lo puede reconocer, pero su papá, su voz dice, a ver, suenas a Jacob, pero hueles a Esaú. Así que está difícil la situación aquí, ¿no? ¿Y termina qué? Termina bendiciéndolo. Porque Jacob dice, bendíceme padre, soy Esaú, ya vine por mi bendición. Y termina bendiciéndole. Ahora, dice la Biblia, pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor. Cuando llega después Esaú, ¿no? Bendicen a Jacob y después llega Esaú por su bendición, y ya no hay bendición. Dice, tu hijo mayor Esaú, contestó. Dice, Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Yo he comido y lo bendije. Dice a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Y esta parte siempre me ha llamado la atención porque Jacob llega disfrazado de su hermano Isaac, sin poder reconocerlo bien, lo bendice. Jacob se va, llega Esaú y ahora Isaac dice, tú sí eres Esaú, hueles a Esaú y hablas como Esaú. Entonces, ¿quién fue el que vino? Porque ya lo bendije
y va a ser bendito. Y eso es interesante, ¿por qué? Siempre he dicho, bueno, cualquiera en otras circunstancias le diga, Señor, a ver, voy a orar. Señor, tú sabes que el que bendije hace un momento me engañó, ese no era. Yo te pido que le quites la bendición que yo había puesto en él y que ahora se la pases a mi hijo que está, el correcto que está aquí. Porque sabes que lo que dije me engañaron y todo. Pero no, dijo, ya lo bendije y va a ser bendito. Por aquello de repente cuando la gente te dice algo, recuerda, las palabras son poderosas. Lo que te dice no se puede cambiar. A menos que puedas realmente hablar lo que es correcto. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí hay una situación donde Jacob ya se llevó la bendición. Pero ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Se coló en la historia. La historia de la Biblia hubiera sido otra si Isaac bendice a Esaú. Hubiera sido completamente otra. Ahorita serían los esaúitas, ¿no? Así sería. No serían los hijos de Israel o así, o sea, serían esos. Y todos sabríamos que Jacob por ahí llegó intentando robar, y hoy hablaríamos del Jacob que intentó quitarle la primogenitura a su hermano. Pero no, Jacob tomó el puesto y hasta el día de hoy está Jacob plantado en el Medio Oriente con el nombre de Israel. ¿Qué pasa aquí? Es alguien que se coló en la historia. Es alguien que se metió en la historia. Es alguien que se involucró en la historia. Ahora, Dios te está llamando a ser intencional. Dios te está llamando a meterte en la historia cuando tú no eres llamado para ser parte de la historia. Cuando tú no estás para ser parte de la historia. Dios te ha llamado para eso. Para poder involucrarte, para poder decir, a ver, aquí estoy. Yo quiero participar. Aquí estoy, yo quiero hacer. ¿Qué puedo hacer? Dos cosas. O qué puedo hacer, o me gustaría hacer esto. ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú puedas realmente actuar e intervenir y seas parte de esto. Lo siguiente que necesita alguien para hacerse presente en la historia es amar los pequeños comienzos. Y esta parte, está muy difícil. Amar los pequeños comienzos. A mí me encanta esa expresión en la Biblia cuando dice que Dios ama los pequeños comienzos. En Zacarías capítulo 4 versículo 10 dice, aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, dice, me encanta, los pequeños comienzos, aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Después de esto el ángel dice, añadió estas palabras, ok. Pero bueno, la parte aquí dice en Zacarías 4:10, aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, se alegrarán. Los que no tomaron en serio los pequeños comienzos. Cuando el templo estaba arruinado, la ciudad estaba arruinada, entonces comenzaron a reconstruir la ciudad, comenzaron a reconstruir el templo. ¿Qué pasó? La gente cuando veía la reconstrucción decía, de todo modo ni se parece al templo antiguo, el templo de Salomón, que estaba más bonito. O sea, siempre había gente así como que, lo que le falta, que van a hacer. Y es porque hay gente que no piensa o que le aburren los pequeños comienzos. Yo no sé cuántos de ustedes les cuesta trabajo empezar algo. Porque empezar algo siempre cuesta, siempre es difícil y no somos expertos cuando queremos empezar algo. Ahorita los chicos andan ensayando los sábados, de la música y todo eso. Y yo me acuerdo porque yo en el instituto llevé música y aprendí guitarra y teclado a fuerza por materia, no por talento. Pero cuando comienzas y te comienzan a dar que hay tonos, que el do, re, mi, o sea, esas cosas no te interesan. Bueno, al menos a mí, al que le gusta y le fascina la música, sí. Pero al menos a mí, o sea, a mí todas las notas me suenan igual. Lo debo de aclarar, todas las notas me suenan igual. Nunca supe afinar una guitarra. Así, cosas así, ¿no? Entonces, lo que uno quiere es en ese momento yo ya quiero cantar una canción, ¿no? Ya quiero tocarla. Ya quieres, pero no quieres que, una, que la otra, y que cámbiala acá y cámbiala allá. Y se te hace eterno y aburrido, en lo personal, porque cuesta, ¿sí? Empezar algo, los pequeños comienzos cuestan. Pasa lo mismo cuando alguien va a ir al gimnasio. O sea, entra el primer día y sale el primer día, sale igual.
Sí, va al segundo día y sale igual, y el tercer día sale igual. Por eso la gente hace proyectos de año nuevo, en enero entran al gimnasio, eh, y los de los gimnasios han dicho, cuando así se nos viene una buena economía es en enero, ¿no? O sea, se inscriben, hay quien se inscribe y no llega ni al primer día. O sea, pero hay quien se inscribe, pero como pasa un mes, 2 meses, 3 meses y no ve nada, porque no es visible, porque cuesta tanto trabajo y los pequeños comienzos cuestan tanto trabajo, la gente se aburre y la gente se cansa. Para eso siempre recomiendan, necesitas a alguien que vaya contigo para que te eche ánimo, y cuando aquel no quiera tú quieres, y cuando aquel no quiere tú le dices, vámonos, vámonos. O sea, siempre necesita alguien así, como algo así, o otras cositas, pero bueno, necesita decisión, determinación. Pero los pequeños comienzos para mucha gente son bastante aburridos, ¿sí? Bastante aburridos, bastante flojos. Aprender algo, cualquier cosa. Aprenderla por primera vez cuesta. Y es que el iniciar cosas va a ser difícil porque nadie es experto. Nadie es experto, ¿sí? Nadie. Cuando uno comienza a predicar pasa lo mismo. O sea, pasa lo mismo. No sabe uno. Y los pequeños comienzos son así, es una situación donde te cuesta trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando quieres ser intencional? Como en el caso de colarte en la historia. ¿Qué pasa cuando quieres ser como Jacob y dices, me voy a meter? Ya dijo el pastor que me involucre, me voy a meter. Entonces te involucras, pero en el momento que te involucras ves que no hay muchos logros. Alguien le dice, mira, ve a la iglesia, Dios te va a ayudar, tú ten fe. Pero cuando comienza a asistir está bien, o sea, llega con la iniciativa. Pero cuando comienza a haber un proceso y no ves nada, entonces, híjole, o sea, yo necesito algo. Entonces necesitamos esa recompensa rápida, ¿sí? Nos gustan las recompensas rápidas, lo que nos emociona, lo que nos da algo así, un gusto rápido. Haces algo y lo disfrutas. Pero el inicio es costoso, es doloroso, porque no hay una recompensa inmediata de lo que estás haciendo. No hay un logro inmediato que puedas disfrutar y que puedas ser feliz. Si hay algo inmediato que disfrutas, te mantienes en algo. Pero cuando no hay un logro inmediato que disfrutas, te cuesta trabajo. Te cuesta trabajo. Hay muchas cosas que la gente ha dejado porque simplemente ya no lo disfrutó. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Necesitamos amar los pequeños comienzos. Necesitamos vencer la desmotivación, lo que te desmotiva. Que es lo que siempre llega a un punto en el que dice, ya no. ¿Dónde se da ese momento? ¿Dónde se da ese punto en el que dice, ya no puedo? Ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, ya no. ¿Dónde se da y por qué se da? ¿Se da por qué? Porque te cansaste, se da por qué, porque te desanimaste, se da por qué, porque alguien te dijo algo. ¿Por qué se da? Y entonces es cuando llegas a un punto donde ya no puedes continuar, ¿sí? Es la situación de mucha gente, de muchos de los que están en algún momento luchando, batallando. Entonces de repente queremos tener ya logros grandes, logros que sorprendan, logros que llamen la atención, pero no los podemos tener porque cuesta, ¿sí? No se puede hacer historia si no queremos ni siquiera empezar la historia, ¿sí? No se puede hacer historia si no queremos empezar la historia. Así que necesito meterme y necesito mantenerme. Y necesito aprender algo, amar los pequeños comienzos. Amar los pequeños comienzos. Amar las pequeñas cosas, las cosas que dice alguien, ¿y esto qué? Bueno, es algo, ya es algo, dijera Luis. Algunos podrían entenderlo. Pero ya es algo. O sea, es cuando logras captar una parte de que puedes realmente lograrlo, de que puedes realmente tenerlo, no cansarte. Yo hace mucho tiempo, ya no sé ahorita cuántos años tiene, pero comenzamos a escribir un blog o a hacer un blog en internet, un blog de la iglesia, Mar de Vida Abundante. Y cuando comenzó tenía pues un artículo, 2 artículos, 3 artículos, un videíto, y yo ahí aprendiéndole, ¿no? a la computadora, aprendiendo diseñitos y cosas así, y le fui metiendo otro y otro y otro. Y en algún momento recuerdo que nos llegó una cartita de Google donde ya podíamos monetizar el blog. Y me llegó la cartita y yo fui feliz ese día. ¡Wow! Me llegó.
prácticamente al mes la página juntaba 10 pesos, así, 20 pesos, y así. Porque los artículos iban así, o sea, es una página de las millones de páginas que hay en internet y millones de páginas cristianas que hay en internet. O sea, era una simple paginita, con diseñito ahí todo rústico, porque pues no sé nada de esas cosas, ¿no? Tenía que andar viendo tutoriales de códigos de internet y cosas así. Y ahí ha ido. El asunto es que ahora la página ha crecido. Recibe hasta más de 30,000 visitas diarias, o vistas diarias, no visitas, porque una visita puede hacer 5 vistas. Pero recibe más de 30,000 al día. Hay gente que ha llegado así y que la ve y que lee un artículo, que lee otro, de repente llegan correos y cosas así, gente preguntando, gente hablando. Pero en su momento era tan pequeña que cualquiera decir, ay, ni la ven, ni les interesa, y quién me va a leer, a quién le va a importar lo que yo pongo, lo que yo escribo, lo que yo haga. A nadie le va a interesar. Pero terminó interesando y terminó creciendo, terminó haciéndose grande, ¿sí? Y hoy monetiza más de lo que monetizaba en aquel entonces. Pero ¿qué es? Es que en ese momento amaba los pequeños comienzos. Amaba lo que estaba haciendo. Me encantaba pensar en que algún día alguien iba a leer algo que yo había escrito en ese blog. Me encantaba. Entonces, de hecho, en la descripción del video de hoy, ahí está el tema de hoy. Este tema que tengo aquí escrito, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que tienes que aprender a intentar algo. Y hay gente que quiere hacer un negocio, hay gente que quiere trabajar en la iglesia, hay gente que quiere servir, hay gente que quiere hacer algo en su vida, pero cuando le dices, ¿sabes qué? Pero tienes que empezar por esto, dices, ¿y eso cómo es? No, pues así. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Tanto. No. O sea, y es tan tardado y tan cansado y tan agobiante que ya te cansan de no haber, ni siquiera haber empezado. Pero tienes que amar los pequeños comienzos. Cuando tienes algo que amas y que disfrutas hacer, eso que estás haciendo lo vas a hacer grande un día, porque amas el pequeño comienzo. Tal vez alguien te diga, eso a nadie le interesa, o sea, pero tú ámalo y disfrútalo. Lo último de esto, lo último es, deje un legado. ¿Qué hacemos para poder marcar la historia, para poder hacer historia? Dejar un legado. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el fin? O sea, sí, el pastor dice que me involucre, que el pastor dice que yo tenga paciencia, que comience cositas pequeñas, pero ¿y eso qué? O sea, ¿y eso como para qué? ¿No? ¿Eso como para qué sirve? De todos modos, pues estoy feliz así como estoy, no me interesa realmente hacer muchas cosas en la vida, o lo que estoy haciendo para mí es suficiente. ¿Sabe por qué hacemos todo esto dentro de la iglesia? Porque se trata de marcar generaciones. Marcamos generaciones. No se trata solamente de nosotros. Siempre miramos a futuro y siempre pensamos en los demás. Aquí es donde tenemos que aprender a no ser egoístas y pensar nada más en nosotros, sino pensamos en las próximas generaciones. ¿Por qué usted y yo aquí? ¿Por qué estamos usted y yo aquí? ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos habló de Dios, ¿sí? Porque hubo alguien que lo intentó, porque hubo alguien que lo hizo, porque hubo alguien que tuvo paciencia con uno. Yo les he dicho, había pastores que llegaban a la casa cuando yo estaba chico y me decían, ¿vas a orar? ¿Vas a repetir conmigo? Sí. Y dice, Señor Jesús, Señor Jesús. Y así, o sea, y así, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Y el pastor salía contento, y dice, no, hombre, ya se convirtió. Y no nos habíamos convertido. O sea, nos decía, repítelo, lo voy a repetir porque tú me lo dijiste. No nos convertíamos. Pero esa gente tuvo paciencia. Porque después de eso hacían otra cosa, te decían, te hablaban, ay, no has venido, cosas así. Y ahí va uno, ¿no? Ahí va poco a poco y hasta que terminas dentro. Y dice, ay, ¿cómo termina aquí? O sea, te metieron. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos en la historia? Porque alguien pensó en nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Llegamos a un punto donde llegamos aquí y decimos, no, pues yo ya estoy aquí. Como la gente, en un momento la gente dice, yo ya les dije, yo ya les hablé, si ellos quieren bien y si no quieren, pues allá ellos, yo ya cumplí con Dios. O sea, no es así. No es así. Tal vez en algún momento la gente se porte mal, bueno, inténtalo en otro momento cuando las cosas estén más tranquilas.
pero inténtalo en otro momento. No te rindas. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en la siguiente generación. Y esto es parte clave de la historia. Esta es parte clave. Me encanta una cita que está en Éxodo, capítulo 17, versículo 8, donde dice, años después hubo un nuevo rey. Dice, como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo, fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. ¿Qué pasa? Ya hablamos hace unos días de la historia de José. José es un hombre brillante que salva no solamente Egipto, sino muchos países del hambre que iba a azotar la tierra. Pero con el tiempo, dice, con el tiempo surge un nuevo faraón que dice que no conocía a José o no sabía la historia de José. Todos los faraones decían, ¿y este pueblo? Ah, porque José era de ese pueblo, nos salvaron a todos sobrevivimos al hambre porque hubo un hombre José y bueno, toda su familia se multiplicó y aquí están, o sea, es toda esa gente. Y otro faraón, no, pues conocían la historia, pero resulta que subió uno al trono que dijo, ¿y esta gente? Pues ahí están, ¿no? Son muchos, pues sí, son algo, ¿no? Si viene una guerra, se van a unir a otros enemigos y nos van a atacar y se van a ir. Hay que hacer algo. Y los esclavizaron. ¿Por qué? Porque no conocía la historia. Ahora escuche, esto pasa, en otros términos, esto pasa cuando se trata de la vida cristiana. Cuando un cristiano conoce a Dios, busca a Dios, cree en Dios y él está contento y todo, pero resulta que sus hijos están creciendo sin conocer a Dios, sin saber. Y entonces usted sabe muy bien que Dios es bueno, que Dios hace milagros, que Dios salva, pero su hijo tal vez no. O los hijos de sus hijos, porque estamos hablando también de todas las generaciones que vendrán. Y entonces en algún momento se levanta un hijo de algún creyente donde la gente dice, oye, ese, ala, es bien tremendo. Porque, o sea, no, parece que no sabe nada de Dios, o sea, pero su familia es cristiana, sí, pero ¿qué pasó? No conoce la historia. No conoció la historia. En este caso, José es un tipo de Jesús en la Biblia. No conoce la historia de Jesús. No la conoció. Sí, medio la escuchó, medio supo, cositas, rumores, pero no la escuchó de primera mano. ¿Y qué pasó con él? Simplemente desconoció la historia. Al desconocer la historia, tiene toda la libertad y todo el derecho de comportarse como quiere comportarse, porque nadie, principalmente quienes estaban arriba de él, le explicaron la historia. ¿Por qué hacemos historia, hermanos? ¿Por qué marcamos historia? Porque pensamos en la siguiente generación. Porque pensamos en los que vendrán. Porque pensamos en los que llegarán algún día. Porque hoy en día hay mucho lenguaje cristiano en las redes, pero no todos son realmente cristianos. Hay mucho lenguaje de amén y cosas así, que se ha vuelto algo ya como un dicho popular. Pero no hay historia realmente de Jesús dentro de todas esas cosas. Entonces las nuevas generaciones no conocen la historia de Jesús. Entonces en algún momento esas nuevas generaciones se levantan y dicen, ¿y esa gente, esas iglesias? Pues ahí están. ¿Y qué hacen? No, pues ahí cantan y que hablan con Dios. Tan raros, ¿no? Y, ¿y qué más? No, pues ahí van. O sea, entonces de repente las nuevas generaciones dicen, esto está raro. ¿Sabe por qué? Porque las nuevas generaciones desconocen la historia. Les decía yo hace un rato, la historia, la iglesia está en la historia. Está en la historia. La iglesia, las principales universidades famosas y extraordinarias que ha habido en el mundo surgieron por la iglesia. Surgieron por la iglesia. O sea, es que ellos no conocen. Ay, qué bueno ha hecho la iglesia. No, ha hecho muchas cosas buenas. Que no conozca la historia es otra cosa, pero la iglesia ha hecho muchas cosas buenas, extraordinarias. Mucha gente que cree que hoy la iglesia no es nada, o sea, realmente la iglesia ha hecho muchas cosas. Los hospitales vienen de la hospitalidad de los primeros cristianos. La iglesia hizo tanto. ¿Quiénes eran los que atendían a la gente en las pestes y todo eso? ¿Quiénes eran? Los cristianos eran los únicos que decían, amor al prójimo. Si me muero, pues Dios sabe que yo serví.
y que yo quise ayudar a alguien. O sea, son esa gente. Pero las nuevas generaciones no conocen la historia. Y al no conocer la historia, critican lo que no conocen, critican lo que no saben. ¿Por qué tenemos que hacer historia? Porque Dios nos ha llamado a dejar un legado, para que las próximas generaciones conozcan ese legado. No se trata solamente de ser cristianos y así nada más. Se trata realmente de marcar y hacer una diferencia en el mundo. Lamentablemente hay muchas cosas que quedan mal de otras partes, pero usted y yo podemos tener un compromiso real de poder hacer algo por el mundo, de poder hacer algo por los demás, de poder impactar, de poder tocar, de poder llegar, de poder transmitir un mensaje, de poder impactar a las personas. Podemos hacer algo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo dije al principio, colándonos en la historia, involucrándonos, metiéndonos en la historia. ¿Cómo lo podemos hacer? Con mucha paciencia. Si voy a comenzar algo, voy a tener paciencia, voy a confiar y voy a creer que eso va a funcionar, que eso va a tener éxito, que eso va a pegar, que eso voy a hacerlo, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Estoy empezando, son mis primeros pasos, pero creo en el Señor que Dios me llevará a algo más grande. Porque Dios me ha llamado a poder marcar el mundo. ¿Y a dónde más? A poder transmitirlo a otras vidas, a otras personas, a otros que no conocen a Dios, a otros que no saben nada de Dios y que necesitan conocer la historia de Jesús, que necesitan conocer el mensaje de Dios. Así que bueno, vamos a orar. ¿Qué le parece? Le invito a que pueda ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Y este es un mes en el que yo quiero que usted pueda pensar, decir, Señor, quiero ser parte de esta historia, de esta iglesia. Quiero ser parte. La ciudad es pequeña. El grupo que podemos ser tal vez no es muy grande, pero podemos hacer una diferencia. Podemos llegar a muchas vidas. Podemos llegar a muchos corazones. Podemos. No solamente se trata de nosotros como pastores, se trata de todos. Siempre he pensado en muchos de ustedes que son talentosos. Siempre he pensado en que pueden realmente hacer más de lo que están haciendo. Más de lo que están haciendo. Y ese es un deseo que realmente tenemos en el corazón. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que